Están solicitando. Vamos a esperar unos minutos para que entren los que están recibiendo la última alerta del inicio del webinar. Hola Alfonso, Guillermo, Jairo, bienvenidos a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Excelente. Bueno, son las 13 en punto acá en Uruguay, así que vamos a dar por comienzo el webinar. Hoy nos acompaña Enrique Almeida. Enrique Almeida es socio fundador de Concepto. Concepto es un partner nuestro desde hace ya más de 15 años. Ellos han estado trabajando con nuestra herramienta ya desde hace tiempo, desde las versiones primeras de GeneXus. Han pasado por varios procesos de migraciones, no solo de versiones de GeneXus, sino también de tecnología. Han trabajado con los generadores para RPG, han pasado por Visual Fox, Pro Client Server, después se fueron a web, y ahora en los últimos años han incursionado todo lo que es dispositivos móviles. O sea que han transitado a través de distintas tecnologías y distintas versiones de GeneXus. Enrique ha tenido bastante experiencia en todo esto de lo que es tratar de capitalizar el beneficio de las soluciones que ellos desarrollan, las distintas nuevas features y nuevas características que se van agregando a GeneXus en pro de evolucionar con la tecnología. Ellos, digamos, las soluciones que desarrollan están enfocadas al gobierno, por decirlo de una manera, últimamente bien enfocados a lo que es el sector de aduana, y bueno, hoy Enrique nos va a contar un poco su experiencia en todo este tema. Enrique, te doy por comenzado webinar, te doy la bienvenida. Bueno, buenas tardes o buenos días a los que están participando en este webinar. La idea de hoy es contarles algún tipo de experiencia sobre cómo migrar aplicaciones que están desarrolladas con GeneXus a las versiones más nuevas de la herramienta, basado un poco en la experiencia que hemos tenido en el trabajo en campo, de haber pasado desde la versión 3.3 de GeneXus hasta la versión Evolution 2 y haciendo pruebas también con la TILO. En el entorno de esta charla, ¿sí?, vamos a hablar de migraciones y me gustaría definir un poco qué llamo yo una migración en esta charla, digamos. En tecnología de información se llama generalmente migración a un proceso de mover una aplicación que está funcionando en un ambiente de desarrollo, un ambiente de ejecución, digamos, a otro que en la mayoría de los casos es mejor. En este caso sería una nueva versión de GeneXus. Y el motivo de hacer esta charla es porque estudiando un poco la comunidad GeneXus, vemos que hay muchas aplicaciones funcionando desde hace bastante tiempo, que están funcionando desde hace años. A medida que pasa el tiempo, estas aplicaciones se van haciendo cada vez más grandes, o sea, van abarcando mayor parte de la funcionalidad de las distintas empresas, y también son de misión crítica, o sea, que cubren áreas que cada vez más críticas dentro de del funcionamiento de las empresas o de los organismos. Pero con bastante sorpresa, o con bastante también desilusión, vemos que generalmente no están en la última versión, o sea, o hay muchas que no están en la última versión de GeneXus, o sea, que no le están sacando el jugo a toda la riqueza tecnológica que tiene este tipo de soluciones. Entonces, para poder solucionar este tipo de problemas, se necesitan estos proyectos de migración de los que les hablábamos. ¿Y qué características tienen estos proyectos de migración? O sea, que son proyectos donde yo mantengo la programación que tengo definida, digamos, sin demasiados cambios, pero paso de una versión a otra de GeneXus. Son proyectos que generalmente son de alto riesgo, porque si las aplicaciones son grandes y de misión crítica, el estar migrando dicha aplicación
puede ocasionar, poner en riesgo a la empresa que lo está utilizando. Generalmente no se le está agregando funcionalidad nueva, o sea que solamente estoy haciendo que la misma aplicación ahora esté en una plataforma un poco más avanzada, pero no tiene funcionalidad nueva que los usuarios puedan visualizar. Y por lo tanto son bastante difíciles de vender a la alta gerencia. ¿Por qué? Porque si voy a tener que estar invirtiendo una cantidad de horas o una cantidad de recursos determinados para tener una aplicación que no tiene ninguna funcionalidad adicional a la que ya tengo. Pero, por otro lado, vemos que son totalmente indispensables o imprescindibles para poder mantenerse competitivo. O sea, si yo tengo una aplicación que durante muchos años no evoluciona, la misma va a ir quedando tecnológicamente obsoleta y por lo tanto en poco tiempo, en pocos años voy a tener que sustituirla totalmente. Por lo tanto, los proyectos de migración se hacen cada día más imprescindibles. O sea, pasar a las versiones más nuevas de GeneXus, yo diría que es casi imprescindible para todas las empresas que quieran mantenerse en el mercado o mantenerse competitivos. Pero entonces tenemos que realizar estos proyectos y estos proyectos tienen las características que vimos, pero también tenemos que definir cuál es una definición de migración exitosa, o sea, cómo podemos catalogar que un proyecto de estos termina bien o termina mal. Bueno, la primera medida, digamos, tengo una base de conocimientos, la primera medida que la convierto correctamente es que, bueno, pueda terminar trabajando en la nueva versión de GeneXus. Eso es lo primero que debería cumplir un proyecto de migración. Luego también debería estar sin ningún tipo de errores de generación o de especificación o de ningún tipo. Debería poder resolver todos los mismos problemas que tenía antes sin estar agregando errores. El proyecto de migración nosotros lo consideramos terminado cuando el 100% de la aplicación nueva se pone en producción y sustituye a la aplicación anterior con una funcionalidad que sea igual, o sea que resuelve los mismos problemas que teníamos antes, y con una performance similar. Digamos, si es mejor, mejor, pero digamos, por lo menos no empeorar la performance. Y también es un atributo deseable de los proyectos de migración, es que le agreguen valor a la base de conocimiento. Ahora después vamos a ver un poquito más en detalle qué entendemos por agregar valor a la base de conocimiento, pero en principio deberíamos pensar que luego de un proyecto de migración, tanto la aplicación como la base de conocimiento va a valer más que lo que era antes de dicha migración. Bueno, viendo que tenemos un proyecto que son de alto riesgo, podemos empezar a enumerar cuáles son los riesgos que hemos visto en proyectos anteriores, ¿sí? Uno es que son bastante difíciles de establecer cuáles son los plazos de dicho proyecto. Y esto fundamentalmente es porque las empresas no tienen mucha experiencia en realizar migraciones, porque son cosas que se hacen, digamos, una vez cada 2 años por base de conocimiento, una cosa por el estilo, ¿no? No son proyectos que se hagan muy a menudo, por lo tanto es bastante difícil establecer cuáles son los plazos que me va a llevar dichos proyectos. Después de haber visto unos cuantos, vemos que no es tan difícil estimarlos, pero para una empresa que está enfrentada a un proyecto en particular puede llegar a ser bastante difícil establecerlo. También otro de los riesgos que hay es que las aplicaciones generadas que tengan alguna diferencia en el funcionamiento. Por lo tanto, hay que tratar de mitigar ese riesgo controlando que las aplicaciones generadas nuevas tengan el mismo funcionamiento que la anterior, y pueden llegar a surgir problemas nuevos. Al cambiarse de plataforma pueden llegar a tener problemas a los cuales no conozco. Si yo estoy trabajando con una versión, no sé, 7.5 de GeneXus, los problemas que tengo ya los conozco y sé cómo resolverlos y puedo esquivarlos si no tengo una solución específica, pero si me surgen esos mismos problemas en la Evolution 2, por ejemplo, puedo no saber cuáles son ese tipo de soluciones. Esos son mayormente los riesgos que hemos visto que han puesto a veces en problema algunos de estos proyectos. Y enfrentado a un proyecto de estos, ¿cuál sería la metodología que podríamos sugerir para los mismos?
Bueno, la metodología sugerida sería empezar más o menos unos 6 meses antes con una planificación del proyecto, ¿sí? La planificación es una de las etapas más importantes de todo el proceso. Conviene, digamos, empezarla con tiempo, como decíamos. Ahora después detallo un poquito más cada uno de estos pasos. Luego hacemos una conversión, la conversión inicial de la base de conocimientos. Supongamos que estamos en Evolution 9, en GeneXus 9 y quiero pasarlo a Evolution 2. Es un ejemplo que voy a usar porque es uno de las conversiones más, o de las migraciones más frecuentes que han habido, que he tenido que hacer en los últimos tiempos. Más o menos 3 meses antes se hace una conversión, o sea, se abre la base de conocimiento con la nueva versión de GeneXus, y eso se produce una conversión interna del formato de la base de conocimiento, en los cuales a veces surgen algunos problemas, y los problemas que pueden llegar a pasar son bastantes, pueden llegar desde cancelar hasta darme determinados errores, y conviene empezar a solucionarlos con bastante tiempo, porque son errores que son relativamente sencillos de solucionar, pero no conviene juntarlos con todos los problemas posteriores. Ahora después también vamos a ver un poco más en detalle ese paso. Luego, aproximadamente 2 meses antes de la puesta en producción final, o que se quiera salir de producción en forma final, conviene hacer una segunda conversión. O sea, la primera conversión la podemos desechar, solucionar esos problemas y desecharlos, y pasamos a trabajar con los problemas que surjan ya con un build load. O sea, convertimos una base de conocimientos, ya supuestamente no tenemos los errores de conversión, y pasamos a solucionar todos los problemas que se dan en la compilación o en la especificación. Ahí pueden llegar a haber errores o pueden llegar a haber warnings que también convendría atacar. También vamos a ver un poquito más en detalle esto. Y ya semanas antes de que se vaya a realizar la puesta en instalación definitiva, se hace la tercera conversión, donde ya los errores de conversión ya no deberían aparecer, los errores de build tampoco, y ahí ya nos concentramos en tener la aplicación funcionando igual que como estaba la instalación anterior. Una vez que tenemos todo esto, pasamos a una instalación definitiva, digamos, primero un ambiente de test y después la instalación propiamente definitiva, que eso sí va a ser muy dependiente de cómo sea la aplicación, el tiempo que nos pueda llevar, porque hay aplicaciones que son más fáciles de instalar y testear que otras, ¿sí? Con esta metodología podemos empezar a ver un poquito más de detalle de cada uno de los pasos. El paso de la planificación, hay que tener una planificación en cuanto a tanto el ambiente de desarrollo como el ambiente de producción, ¿sí? El ambiente de desarrollo conviene evaluar si, por ejemplo, voy a necesitar nuevo hardware. Por ejemplo, si estoy programando en una versión, no sé, GeneXus 7.5, y voy a pasar a programar con GeneXus Evolution 2, es probable que, digamos, necesite hacer una actualización de hardware si mis equipos no son lo suficientemente potentes. Entonces, bueno, tengo que tenerlo en cuenta para no realizar una migración y luego darme cuenta que tengo que salir a comprar equipos para mis desarrolladores. Conviene tenerlo ya planificado. También, ¿se necesita tener software de base nuevo o no? ¿De base de datos o no sé, una versión nueva de Windows o cosas por el estilo? Conviene evaluarlo. Y un componente que es básico es en el ambiente de desarrollo, a los desarrolladores, siempre voy a tener que darle algún tipo de capacitación. La capacitación puede ser una cosa interna, a través de, no sé, la lectura de las release notes y las novedades que hay en las nuevas versiones, o voy a tener que hacer voy a llegar a necesitar una capacitación externa, o sea, con personas que vengan a explicarme dependiendo del cambio tecnológico, el salto tecnológico que esté dando. Luego de pasado del ambiente de la planificación en el ambiente de desarrollo, pasamos a una planificación ya en el ambiente de producción. Bueno, en el ambiente de producción puede o no necesitar nuevo hardware. En principio yo planteo que si es posible es mejor mantener todo, tanto el hardware como base de datos, como lo que sea posible mantenerlo sin cambios, cosa de que lo único que cambie sea la aplicación, de tal forma de
no mezclar cambios de hardware y software de base, digamos, con los cambios que tenga la aplicación. O sea, si hay algo que funciona distinto, ya sabemos que es la aplicación y no todo lo demás. Digamos, tengo un problema de performance, puede llegar a ser que mi nuevo hardware esté mal configurado. Entonces, siempre que sea posible, es conveniente mantener el mismo equipamiento que teníamos. Eso a veces no es posible, y si no fuera posible, debemos tenerlo en cuenta. También conviene revisar cada uno de los requerimientos de la nueva aplicación generada. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que es relativamente vieja, es posible que necesite utilizar nuevos drivers de base de datos, o nuevos drivers para esa impresora, o comprobar la compatibilidad que tenga mi aplicación con los diferentes browsers si son una aplicación en web, y también necesidades que pueda llegar a tener con servidores web. ¿Sí? Hay que leer cuáles son los requerimientos de la misma y preverlos en la etapa de planificación. ¿Cuáles serían recomendaciones así medio básicas como tips para tener en cuenta en la etapa de planificación? Una cosa que me ha servido mucho a mí fue buscar proyectos similares en la comunidad, preguntar a colegas de la comunidad que hayan hecho proyectos de similar envergadura para poder medir, a ver en dónde fue que tuvieron problemas. Generalmente la comunidad GeneXus es bastante abierta a compartir este tipo de experiencias, o sea que preguntando se obtiene buena información. En caso de que no tenga información o me quiera asegurar un poco más, puedo llegar a hacer un proyecto piloto de, por ejemplo, si, no sé, tengo que migrar a la versión tal la versión 12 de Postgres o cosas por el estilo, y no consigo algún proyecto similar, puedo hacer yo un proyecto piloto chico, de bajo riesgo, de tal forma de poder convertir eso en forma fácil. Eso también nos ha dado bastante buenos resultados, porque permite estimar más fácil toda la complejidad del proyecto en su extensión completa. Conviene también en la etapa de recomendación, en la etapa de planificación, a estudiar release notes y requerimientos de hardware y software, esto es por lo que decía anteriormente. Leyendo solamente las release notes alcanza como para hacerse una idea bastante rápida de si necesito instalar algo nuevo en mis equipos de producción o en el equipo de desarrollo. Y por último, elegir cuidadosamente cuál va a ser el periodo de la migración definitiva. Le estoy llamando periodo de migración definitiva a las semanas que pasan desde la última conversión hasta que terminemos la instalación definitiva. ¿Cómo conviene elegir este periodo? Conviene que este periodo sea un periodo donde tenga pocos requerimientos de cambio, o sea que pueda diferir los cambios por un tiempo, por el tiempo que dure esta migración, de tal forma de no estar introduciendo cambios en la aplicación vieja y en la aplicación nueva, porque eso siempre es un problema de redundancia, digamos. Si yo tengo que estar cambiando las dos cosas en dos lados, además de que tengo que trabajar doble, siempre es más difícil saber si los arreglos están realizados en un lado y en otro. O sea que conviene siempre elegir el periodo donde realizar esa última migración con un periodo donde tenga poca cantidad de pedidos de cambio. Y fundamentalmente debería tratar de diferir lo más posible lo que sean cambios, por ejemplo, cambios estructurales, o sea que no tenga alteraciones en la base de datos, no debería tener reorganizaciones, no debería tener nuevos módulos que entren a funcionar en esos periodos y demás. Por eso, elegir el periodo donde tenga menos actividad o por lo menos menos periodos de cambio es importante. También tengo que pensar que voy a necesitar que los usuarios prueben la nueva aplicación, por lo tanto, también es bueno prever que durante ese periodo voy a necesitar recursos externos, no solo del centro de cómputo, sino de los usuarios finales para poder participar en este proyecto. Ya pasando a la segunda etapa, que sería la primera conversión, que se hace más o menos 3 meses antes, pasamos a ¿cómo realizamos esa conversión? Bueno,
supongamos que tenemos, como comentaba, una base de conocimiento que está en 9.0 y la quiero convertir a la Evolution 2. Bueno, la forma de hacerlo es abrirla, abrir esa aplicación con la Evolution 2, ¿sí? Siempre trabajando sobre una copia. Esta es la conversión inicial, va a ser un trabajo que va a ser desechado, después, una vez que terminemos con esta conversión, la misma va a ser desechada. Y conviene corregir en esa etapa los errores que surjan en dicha conversión. Los errores pueden ser muy variados, pero algunos con los que me he encontrado, por ejemplo, fonts que se utilizan en determinadas web panels o reportes o hasta Word panels, que me faltan, o sea, los tengo en mi equipo de desarrollo, pero cuando los tenía, por ejemplo, cuando los desarrollé, pero ahora no los tengo más, y entonces esos fonts hace que después la aplicación no se vea tal cual como se veía antes. Eso conviene conseguir todos los fonts que se necesitan. En el caso de que la aplicación sea web, también surgen muchos HTML que están mal formados, o sea que por ejemplo, en GeneXus 9 o en versiones anteriores, los web panels podían tener tags de HTML que se abrían y no se cerraban en forma ordenada, ¿sí? Pasaba mucho cuando uno arrastraba un control adentro de otro, por ejemplo, y entonces eso hacía que el formulario no quedara bien formado, si bien a veces se veía correctamente. Las versiones nuevas de GeneXus son bastante más sensibles con este tipo de problemas, y muchos de esos problemas se corrigen, pero bueno, hay que revisarlos para ver si la corrección que hizo GeneXus es la correcta. También hay un tema con las funciones que han sido descontinuadas, digamos, o deprecated, que son las funciones que en versiones anteriores de GeneXus funcionaban de una forma y las mismas han sido sustituidas por otras o han dejado de funcionar. Por ejemplo, no sé, existía antes una función que se llamaba delete file, que servía para borrar un archivo. Esa función ha sido sustituida por un data type que se llama file data type, que permite hacer el borrado de un archivo y además otra cantidad de funcionalidades adicionales, es bastante más potente. Por lo tanto, la función específica de borrar un archivo fue, digamos, marcada como para que no sea usada más. En esta etapa de conversión conviene recorrer todas las funciones que están discontinuadas y conviene reprogramarlas a la nueva funcionalidad. Otro de los problemas que encontramos acá en la conversión era, por ejemplo, combos que tuvieran valores duplicados. Eso antes no daba problema y ahora sí, cancela la conversión, cancela o da unos errores, y eso conviene solucionarlo. Y bueno, y así como estos hay unos cuantos. Los errores o las correcciones que tengamos siempre conviene hacerlas sobre la base de conocimiento original. En este caso, puede llegar a ser conveniente corregir en la base de conocimientos en 9.0. Todo lo que sea posible se corrige en la base de conocimientos 9.0 y lo que no sea posible corregirlo en ella, por ejemplo, las funciones que están discontinuadas, conviene hacer una lista de todos los objetos que yo arreglo, de tal forma de que cuando la tenga que hacer la próxima vez no tenga que estar ejecutando nada, sino que eso se pueda hacer relativamente rápido. En esta etapa también conviene reportar todos los errores que se encuentran a soporte, de tal forma de encontrarle una solución para las conversiones que vengan en forma posterior. ¿Cuál sería siguiendo con la metodología sugerida, paso a la etapa de pasar un build-all, o sea, una segunda conversión? O sea, tiro la base de conocimientos que convertí anteriormente y hago nuevamente el proceso tanto de la conversión de la base de conocimientos y ya luego le hago un build-all, o sea, hago una especificación y una generación de toda la base de conocimientos. Aquí van a empezar a aparecer nuevos errores, nuevos warnings, ¿sí? Y en esta etapa es la que conviene atacarlos, o sea, por ejemplo, borrar todos los que son las funciones que están discontinuadas, pero que antes no me molestaban, o sea, no me daban errores. También conviene revisar control de tipos bastante más estrictos, o sea, GeneXus, por ejemplo, en Evolution 2, es bastante más estricto que las versiones anteriores cuando yo asigno variables numéricas a strings o al revés.
¿Sí? Y también nuevamente conviene corregir todos los errores sobre la KB original, en este caso sería KB con 9.0. Conviene en esta etapa hacer una comparación de navegaciones. Existe una herramienta muy buena que es un comparador de navegaciones que permite ver qué tan distinto funcionan digamos, recorren la base de datos de las aplicaciones generadas con distintas versiones de GNexus. Entonces, yo tengo una versión en 9.0 y saco una foto de esas navegaciones, son unos archivos de texto. Luego, a la KB convertida también le saco una misma foto en esos archivos de texto y luego tengo una herramienta para compararlos. Y entonces puedo ver todos aquellos que tienen, por ejemplo, resuelven fórmulas en forma diferente o hacen los joins en forma diferente, que me van a dar una pauta de cuáles son los objetos que puedo llegar a tener problemas o diferencias en la performance, en la ejecución. También en esta etapa es donde nosotros hacemos una comparación de la base de datos generada contra la base de datos real. O sea, yo tomo la base de datos que GNexus Evolution 2 genera, hago un create database sobre una base de datos vacía, luego extraigo de ella el script de creación de dicha base y los comparo, o si no también uso herramientas de comparación de los esquemas. Hasta que la base de conocimientos no sea exactamente igual que la anterior, digamos, quiere decir que ahí tenemos un problema. Ojo que el problema puede llegar a ser que la base de producción no esté exactamente igual que como estaba, esto también nos ha pasado, que el error está no en lo que genera GNexus, sino que alguien hizo modificaciones a la base de datos sin cumplir con toda digamos, no corriendo las reorganizaciones de GNexus, sino haciendo modificaciones a mano. Eso también hay que tener cuidado y manejarlo en el proceso de migración. Y en esta etapa también conviene chequear que la API de mi aplicación, o sea, los objetos que mi aplicación expone al exterior, no cambien. Por ejemplo, una de las cosas que digamos, si mi aplicación tiene web service, yo tengo que asegurarme que el WSDL, o sea, la descripción de dicho web service, se mantenga igual. El nombre de los main también deberían ser exactamente iguales que lo que tenía antes. Por ejemplo, de GNexus 9 a Evolution 2, GNexus nos agrega una letra en los nombres de los objetos. Por lo tanto, si yo quiero mantener los nombres de los mains iguales, tengo que hacer un trabajo especial es renombrar los objetos para que me queden con los nombres correctos. Este sería el momento de hacer esas verificaciones y arreglos. Y bueno, vamos llegando ya a la etapa más final, digamos, no la última de todas, pero ya la última conversión, ¿sí? Ya tengo solucionados los problemas de conversión, tengo solucionados los problemas de build-all, llego a la última etapa. Y en esta etapa ya realizo la migración definitiva, ya hago todo el proceso nuevamente, ya sin errores, supuestamente lo solucioné en las etapas anteriores. Y tengo que ya empezarme a preocupar, por ejemplo, de todos los objetos externos que utiliza mi aplicación. Por ejemplo, si llamo a utilitarios, llamo a DLLs, imágenes y demás, tengo que ya en esta etapa es la que conviene ya incorporarlos a la base de conocimientos como objetos files, porque GNexus ahora lo permite, que facilita mucho todo el proceso posterior. Hacemos toda una prueba de la instalación de dicha aplicación, ya se puede hacer en paralelo con la aplicación existente, y empezamos a correr los test de regresión y las pruebas en el ambiente de test. En el caso de que tengamos pruebas automatizadas, por ejemplo, que pueden llegar a ser pruebas de GXTest, este es el momento donde yo ya tengo la aplicación como para empezar a ejecutar los tests sobre los mismos. Y en esta etapa conviene también trabajar en borrar las cosas que no se usan más. Es muy común que las bases de conocimiento grandes, a medida que vayan pasando los años y el tiempo, se van acumulando muchas cosas que dejan de ser utilizadas. Entonces, por ejemplo, los objetos tienen variables que yo definí en algún momento, las usaba, pero dejé de usarlas, y no hay, hasta las últimas versiones, no había una forma fácil de borrarlas. Ahora existen utilitarios que permiten borrar todas las variables no usadas de todos mis objetos. Eso se puede hacer tanto con el KBDoctor como hay un utilitario de la empresa Develop que se llama Variable Cleaner, que permite borrar justamente esas variables. Atributos y dominios no referenciados en la base de datos, en la base de conocimientos también conviene borrarlos.
y también objetos no alcanzables. Esto es un paso que es bastante importante porque no conviene estar solucionando problemas en objetos que en realidad no están siendo más usados. Entonces, teníamos un proceso, más o menos seguimos la metodología utilizada y llegamos a algo final. Teníamos una base de conocimiento que estaba en 9.0, la misma genera una aplicación que está en 9.0 y una base de datos. La aplicación en este caso que yo pongo ahí tiene un componente Win, componente web y componentes batch. A través del proceso de migración llego a una base de conocimiento, otra base de conocimiento distinta, similar pero distinta, que está en Evolution 2, y de la misma se genera otra aplicación y supuestamente la misma base de datos. La base de datos comparo que sea igual, digamos, con las herramientas que hablamos de comparación de esquemas, y tenemos que chequear que, sabiendo que la aplicación es distinta, tenemos que chequear que el funcionamiento de la misma sea similar, tanto en performance como digamos, en funcionalidad. Esa es la etapa fundamental de chequear, de poner a usuarios a revisar que la aplicación hace lo mismo que lo que hacía la anterior. En la etapa de instalación definitiva, que es la que decía que puede llegar a ser bastante variable en tiempo, dependiendo del tipo de aplicación que tengamos, podríamos llegar a hacerla como, por ejemplo, en etapas. Pues si tenemos que la aplicación mía tenía 3 componentes, uno Win, uno Web y uno Batch, puedo hacer que sustituyo únicamente la parte Win, digamos, y sigo trabajando sobre la misma base de datos. Luego, pasado, por ejemplo, no sé, 2 semanas, sustituyo la parte web, ahí soluciono todos los problemas que me vayan surgiendo con la parte web, y luego, pasado un tiempo, sustituyo la parte batch. Y a medida que tengo los 3 componentes sustituidos, logro tener todo en producción y por lo tanto doy por concluido dicho proyecto. ¿Por qué me sirve dividir estas instalaciones? Y bueno, me sirve para poder minimizar el riesgo de que surjan algún problema, que poder concentrarme primero solamente en los problemas que surjan en Win, que son de un tipo, luego en los problemas que son web, y luego, si tuviera componentes batch, también en los batch. Una vez que termino en esto, ya el desarrollo debería hacerse únicamente en la base de datos de Evolution 2. Entonces, evaluando un poquito el resultado de este tipo de proyectos, teníamos que pasamos de un ambiente de desarrollo que estaba en la versión anterior de GeneXus y pasamos a un ambiente más nuevo y este ambiente tiene una mayor productividad, o sea, es indudable, cualquiera que lo haya probado y ha estado trabajando más de, no sé, 15 días con las herramientas, con las versiones más nuevas de GeneXus, se da cuenta que la productividad aumenta y aumenta mucho, o sea, puedo generar aplicaciones más completas en menos tiempo. Hemos avanzado tecnológicamente porque permiten hacer aplicaciones que antes no podía hacer. Puedo usar, por ejemplo, controles de usuario, puedo tener aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles o para más plataformas. Y tengo mejor soporte ante errores. ¿Por qué? Porque si yo tenía una base de conocimiento que estaba en 9.0, si yo planteo un error al equipo de soporte de Artech, el mismo me lo van a solucionar, pero no lo van a corregir, digamos. Las versiones viejas no tienen más correcciones en el código fuente, o sea que voy a poder pasarle por el costado del problema, pero no solucionarlo de base. En cambio, si yo planteo un error en Evolution 2, eso es muy probable que el mismo sea solucionado para la próxima versión. Y ya yendo a la aplicación es más segura, y estoy diciendo que es más segura porque si bien yo no cambié nada en la forma que programé en mi aplicación, las últimas versiones de GeneXus están teniendo mucho hincapié en controlar determinadas formas de ataques a las aplicaciones que las hacen más seguras. O sea, se chequea, por ejemplo, que los campos que un usuario ingresa sean chequeados con determinada forma, que determinadas vulnerabilidades web se controlan, es más fácil incorporar funcionalidades de seguridad. Entonces, la aplicación en sí, aunque yo no le haya hecho ningún cambio, va a ser más segura que la que era anteriormente. Generalmente tienen mejor performance, porque la sentencia
SQL, que es uno de los factores más importantes de una aplicación Nexus, tienen, a medida que han pasado las distintas versiones, se van mejorando en cuanto a la forma que se generan y son más rápidas. Pongo, por ejemplo, en la Evolution 2, creo que es la Red 4, se incorporaron en el paginado de grillas, se empezaron a generar las sentencias de una forma bastante más eficiente que la que se generaban anteriormente. Entonces yo tengo una grilla que está trabajando sobre una tabla muy grande, antes demoraba X y ahora demora una fracción de ese tiempo, sin que yo haya tenido que cambiar en mi código nada, digamos, porque la sentencia se genera de una forma mejor. Y además, la aplicación está preparada para el futuro, digamos. Mi aplicación, que estaba en una versión vieja de GNexus, que muy probablemente a veces están llegando a límites, por ejemplo, no sé, la tenía generada con Visual Basic, y Visual Basic GNexus, perdón, Artech, perdón, Microsoft, definió que Visual Basic 6 no seguía utilizándose más, y entonces mi aplicación pasa a estar obsoleta sin yo haberle cambiado nada. Al pasarla a una versión nueva de GNexus puedo generarla en nuevas plataformas que me preparan mucho más, me dejan mucho mejor preparado para lo que viene. Entonces, y ya llegando un poco a las conclusiones de cierre de este webinar, vemos que las migraciones son algo que son inevitables e indispensables si yo quiero mantener a mi empresa, a mi aplicación en el mercado, digamos. Si quiero mantenerme tecnológicamente en la punta del mercado, tengo que también hacer proyectos de migración para poder convertirlos. La única alternativa que yo veo a los proyectos de migraciones son reescribir la aplicación casi de cero. Pero teniendo herramientas como GNexus, eso es bastante desaconsejable, digamos. Conviene mucho más redituable hacer una migración y adaptar la nueva base de conocimiento que reescribir la aplicación. Con GNexus, estas migraciones son posibles, se demuestra por ejemplos, pero se necesita tener una cierta planificación y una cierta metodología en estas migraciones. Y bueno, por supuesto que si no hay expertise dentro de la empresa para la realización de este tipo de migraciones, conviene también, se puede, digamos, pedir ayuda a algunas personas que puedan llegar a tener experiencia en esto. Hay empresas en la comunidad que tienen herramientas y también venden servicios de migración a versiones más nuevas. Y este tipo de proyectos tienen un alto retorno de la inversión. O sea, en los proyectos que hemos realizado en nuestra empresa en concepto, evaluamos, bueno, siempre el costo de que tiene el proyecto y, bueno, cómo nos deja luego de terminado este proyecto. Vemos que tanto la aplicación generada con la nueva versión de GNexus tiene más valor que la que tenía anteriormente, y la empresa, en este caso nosotros, digamos, pero cualquiera que vea una empresa que tiene aplicaciones en las últimas versiones, la percibe como más avanzada tecnológicamente. Entonces es más fácil vender proyectos dentro de esta misma empresa. Por lo tanto, mi recomendación es que se animen, digamos, a realizar proyectos de este tipo. O sea, anímense a cambiar de versiones anteriores a versiones más nuevas de GNexus. Y esto es lo que tenía para decirles. Si ustedes tienen alguna pregunta que quieran realizar, bueno, estoy abierto, ahí están mis datos, y bueno, si no, nos quedamos unos minutos acá para seguir charlando a través del chat, si quieren hacerlo. Muchas gracias a todos, no pensé que fueran a ver tanto interés en este tipo de charla. Una pregunta que nos hacían, Enrique, es, cuando vos estabas hablando, ¿cómo podías detectar en las migraciones reglas hidden? ¿Puede ser?
Sí, las reglas hidden son reglas que, digamos, son de esas funciones que están discontinuadas. ¿Sí? Cuando uno hace la conversión, o cada vez que uno especifica algo en Evolution 2, sale un warning, ¿sí? Y eso conviene corregirlo. Hay en el wiki de la comunidad hay una lista de todas las reglas que están discontinuadas y una posible solución a dicha funcionalidad. Digamos, alcanza con, por ejemplo, si la regla hidden fuera de un campo que está, digamos, tengo un web panel y tengo una grilla, la regla hidden lo que hace es lo agrega a la grilla. Por lo tanto, alcanza con agregar el campo, agregar el atributo o la variable a la grilla y ponerla como oculta. Hay herramientas que hacen esas conversiones en forma automática también. Perfecto. No sé quién fue que preguntó, pero quedó aclarada la pregunta. Después Cristian pregunta si hay algún lugar donde se estén centralizando todos estos errores comunes de migraciones. No que yo sepa. En el wiki de la comunidad yo escribí alguna cosa del proceso de migración y algunos errores, pero fueron experiencias personales y la página, por ejemplo, de funciones que ya están deprecated, digamos, también la creé yo y yo puse las soluciones que veía, pero, digamos, para mí el lugar natural de guardar eso es el wiki de ahí de la comunidad. Aquí preguntan qué tanto significa la migración de GX1 a GX2. No sé si es GeneXus Evolution 1 a GeneXus Evolution 2. La migración las que hemos realizado han sido muy indoloras, digamos, ¿verdad? Hemos pasado de una a otra sin mayor inconveniente. No hemos tenido un mayor problema. Pero ha sido una sola, no tuve más experiencia que esa. Ahora, en unos pocos semanas, voy a tener que hacer otra, así que bueno, ahí puedo llegar a contar un poco más de experiencia. Les dejo un link ahí sobre las funciones que comentaba Enrique. Aquí pregunta Gabriel González, nosotros tenemos una aplicación en GeneXus 9.0, nos gustaría pasarla a Evolution 2. La aplicación tiene más que todo web panels y procedimientos, no así transacciones. ¿Esto dificulta en alguna medida una migración? Y bueno, de ahí depende de cómo estén programados los web panels y cómo estén programados los procedimientos. En general no han habido, digamos, no hemos tenido mayores inconvenientes. Las migraciones que hemos hecho en este aspecto nos han funcionado bien. Hemos aprovechado además a empezar a generar, como una de las ventajas tecnológicas que hablábamos, hemos empezado a generar HTML5 en esta migración. Por ejemplo, migramos una aplicación que estaba en 9.0, la pasamos a Evolution 2 y cambiamos una propiedad y empezamos a generar HTML5, con lo cual se empezaron a soportar todos los nuevos navegadores en forma mucho más eficiente y más linda, estéticamente más linda la aplicación sin tener que estar cambiando mucho. Juan Carlos Stecher. A ver si entendemos un poco la pregunta. ¿Cuál es la interrogante? Cuando se hace la migración, lo recomendable es que no haya cambios. A veces no es posible. ¿Qué se recomienda para los cambios? A ver, lo que recomiendo primero es tratar de elegir un periodo donde no tengamos mucho cambio. Sé que eso a veces no es posible. Si eso fuera así, digamos, si tengo que seguir manteniendo, supongamos tengo GeneXus 9.0 y Evolution 2. Tengo que seguir manteniendo la versión en 9.0 y tengo que hacer esos cambios a Evolution 2. Bueno, para eso conviene ser muy cuidadoso y llevar una bitácora de cuáles son los cambios que se hacen en 9.0, por lo menos apuntar los nombres de los objetos y distribuir los objetos en 9.0 y consolidarlos en la Evolution 2, siempre y cuando no lo hayamos modificado en Evolution 2. Es un trabajo bastante manual, por lo tanto, lo recomendable es tratar de mantener
ese periodo, el periodo donde tengo que estar manteniendo dos bases de conocimiento en paralelo, lo más corto posible. Perdonen si yo me perdí alguna pregunta porque mientras estaba hablando no pude seguirlos a todos, ¿no? Pero si alguno tiene preguntas me la va a plantear. Te digo otra. ¿Es recomendable migrar una aplicación de la versión 7.5 a Evolution 2 a la última versión de GeneXus? Para las migraciones de GeneXus 7.5 a Evolution 2 hay que pasar primero por GeneXus 9.0. O sea, conviene abrir la base de conocimientos que está en 7.5 en GeneXus 9.0, que se puede hacer una instalación para eso, y luego, que está la aplicación convertida a 9.0, hacer abrirla con la Evolution 2. Eso, justamente estoy en un proyecto que vamos a tener que convertir 7 bases de conocimiento que están en 7.5 a 9.0. Laura Cuadrado pregunta si el GX Make ha mejorado con respecto a versiones anteriores. ¿Sabes de algo de eso? El GXJ Make ha mejorado con respecto a la versión 9.0, se mejoran los tiempos de compilación. Sí. Digamos, a ver, no sé si específicamente es cuestión del GXJ Make. Lo que sí sé es que la determinación de cuáles son el árbol de cómo se arma el árbol de llamadas ha mejorado en cuanto a los tiempos de compilación. Igual hay un tema ahí que son, por ejemplo, cuando uno empieza a agregar demasiadas dependencias, o sea que un objeto llama a otro y llama a otro y llama a otro y se arman árboles demasiado profundos. Hemos también estado trabajando en algunas cosas, pero ya de herramientas de uso interno, para poder hacer que esas llamadas no sean tan profundas, entonces no tener tantos problemas de performance de ese tipo. Néstor Lesna te pregunta si tenés experiencia migrando COBOL, generando en 8.0 a la última versión de GeneXus. No, he trabajado generando COBOL, pero no en las últimas, digamos, versiones. Si yo no recuerdo mal, mi experiencia en RPG en RPG y COBOL quedó en 8.0. Digamos, después de ahí no tuve que usarlo más, por lo tanto no te sé decir las últimas migraciones, las últimas versiones cómo son las migraciones. César Giuliani pregunta bastante parecido, pero con respecto a Windows. Bastante parecido en qué sentido. Con respecto al pasaje de versiones anteriores a las últimas. Sí hemos pasado aplicaciones que estaban en 8.0 y en 9.0 a digamos, estaban generadas con Java en Windows y con .NET en Windows y no hemos tenido problema. O sea, nos han dado menos inconvenientes las aplicaciones Windows que las web. Digamos, la web, como les decía, hemos tenido que hacer algunas adaptaciones en lo que es la generación de HTML y arreglos que había que hacer, pero en Windows el pasaje fue bastante, digamos, no tuve un mayor problema. Esta pregunta está interesante. Eudis René pregunta, a ver, muchas veces el proceso de migración a la Evolution 2, por ejemplo, puede llegar a ser largo y en paralelo Artech o GeneXus lanza una nueva versión al mercado. En ese caso, digamos, la mayor parte de las veces te ha pasado eso, ¿no? ¿Cómo lo vas manejando? A ver, ahí lo que hay que manejar son tiempos, ¿no? O sea, si yo pretendo salir en producción, mi recomendación siempre es salir en producción con la última versión liberada que brinde todo lo que necesite. Entonces, si yo hoy no necesito una aplicación de Smart Device Offline, digamos que es la funcionalidad que la Tilo me está brindando, haría la migración a la Evolution 2. Siempre y cuando, digamos, hay que evaluar ahí qué tanto cuesta después migrar de Evolution 2 a la Tilo. Y yo, por las pruebas que he hecho, esa migración es bastante sencilla, digamos, no tiene mayor inconveniente. Entonces, mi recomendación hoy sería migremos a la Evolution 2. Digamos, es una versión que está suficientemente probada, ya va por el Upgrade 4 y ya salió el Upgrade 5 Preview. O sea que
es la versión en la cual basaría hoy mi desarrollo. Si después tengo que pasarla al Atilo, digamos, va a ser un trámite muchísimo más sencillo. Entonces, no postergar una migración por una versión que todavía no salió y todavía no tiene una fecha, por lo menos yo no la conozco, digamos, una fecha de liberación definitiva. Ahora, si yo veo que el Atilo me dicen, bueno, va a estar anunciada en septiembre y yo veo que voy a tener un proceso de migración de 6 meses, bueno, y yo la cuenta puede llegar a ser otra. Pero en principio hoy parado, si digo, me tiro a la Evolution 2. Alfonso Ceres pregunta si tenés alguna recomendación del pasaje de Visual Fox Pro RPG de una KB de Genesis 9.0 a las últimas versiones de Genesis. No he seguido la evolución del generador Visual Fox Pro, pero sé que existe todavía, pero yo no lo he usado. Nosotros teníamos aplicaciones que estaban funcionando en Visual Fox Pro y unas las migramos a Java y otras las migramos a .NET, porque eran distintas necesidades de uno y otro. Y, digamos, lamentablemente no le seguí la pista a ese generador, por lo tanto no te puedo ayudar demasiado en qué tan madura o inmadura está esa plataforma. Lo que sí es claro es que Microsoft no está sacando nuevas versiones de Visual Fox Pro, por lo tanto yo trataría en lo posible, como decía esto de hacer de darle valor a mi base de conocimiento, de agregarle valor, es tratar de evaluar, pasar a una plataforma que esté más viva, digamos, una plataforma tipo Java o tipo .NET, que son las que hoy en día son la mayoría en el mercado. Perfecto. Cristian, los DataViews sí se soportan en Evolution 2. La liberación del Atilo posiblemente se libere en Tilo. Esas son preguntas que van más allá del tema del webinar, pero igual vamos respondiendo. En cuanto a DataView, sí siguen funcionando y funcionan bien. No sé bien cuál era la duda, pero sí, siguen funcionando tal cual como estaban funcionando antes. De hecho, hay una pregunta bastante interesante que puede estar relacionada con los DataViews. César Giuliani pregunta si vale la pena migrar si aún no usamos tecnología para dispositivos móviles. O sea, ¿se entiende? Sí. A ver, depende de dónde estés, ¿no? No sé de qué versión de Genexus estamos hablando. Perdón que no veo. César Giuliani no especifica. César. Si conviene estar en Evolution 2 o no, dependiendo si yo digo que sí, en cuanto a que, por ejemplo, la generación de patterns da mucho valor agregado a todo lo que es la productividad del ambiente de desarrollo. Existen una cantidad de extensiones, además, que agregan funcionalidad importante a las aplicaciones. Y son todas independientes de la plataforma de Smart Device. Si yo estoy desarrollando para web, sí recomiendo pasarse a la Evolution 2 porque uno es mucho más productivo trabajando en la Evolution 2. Ahora, si estoy tú estás diciendo, si estoy en Evolution 1, quiero que era César Giuliani, sí. Estaba en Evolution 1 y quería pasarse a Evolution 2. Y bueno, ahí va a haber que evaluar un poquitito a ver qué funcionalidad adicional tenés. A mí me parece que por el costo que tiene pasar de Evolution 1 a Evolution 2, que es muy bajo, digamos, yo lo haría y estoy haciendo fuerza, digamos, una aplicación que nosotros tenemos, de pasarla rápidamente a Evolution 2 porque es bastante más estable y tiene, si tú lees la release notes, vas a ver que tiene unos cuantos arreglos, por ejemplo, de seguridad, que la aplicación web generada con Evolution 2 es más segura que la misma aplicación generada con Evolution 1. Excelente. Hugo Rolando, el problema que nos comentás de que migraste a una library en particular de Genesis Evolution 2 y un problema con el explorador Chrome, es un issue en particular. Después yo voy a dejar mi mail, nos ponemos en contacto y te explico cómo se soluciona eso. Eso fue a partir de la versión 32 del Chrome, que empezó a alinear todo a la izquierda. Hay una solución ya establecida y eso está solucionado a partir de la Braille 5 de
en Nexus. Todos pasamos por esa, digamos, pero fue un cambio, digamos, funcionaba bien hasta el Chrome 31 y en el 32 empezó a verse mal. Eso, digamos, también tuvimos un problema similar con cuando Microsoft lanzó el Internet Information, no, perdón, el Internet Explorer 11, las aplicaciones quedaban todas blancas. Creo que eso es algo que va a seguir pasando cada vez más a menudo, porque la frecuencia de cambios de los exploradores son cada vez mayores. Entonces, lo que hay que, digamos, tratar de tener claro que eso va a pasar y reaccionar rápido. No han demorado más de 2 o 3 días estos arreglos a partir de que surgen a que se solucionan. Así que, bueno, creo que son un poco inevitables a medida que te cambian el navegador sin que vos te enteres, te cambian de versión. Vamos a tratar de responder alguna más y cualquier cosa después dejamos los mails de contacto para seguir en contacto. Con respecto a las licencias que pregunta... ¿no veo bien? Armando Rivera, digamos, eso no es problema, o sea, las licencias que ya tiene sirven para la última versión. Con respecto a la presentación y el contenido, lo vamos a dejar disponible para que todos puedan acceder al material más allá del día de hoy. Y Enrique estuvo contestando cómo funciona más o menos su proceso de migración con respecto a versiones anteriores, cuál es la mejor forma de irse de una versión, de una KB, de una versión 9 a Evolution 2, por ejemplo, que fueron muchas preguntas que hicieron por ahí. Tengo una pregunta de Juan Carlos Techer, que pregunta que hemos tenido problemas para convertir una KB grande y vieja de GeneXus 9.0 a Evolution 2. Directamente abortó el proceso. ¿Alguna experiencia o consejo? Experiencias sí, hemos tenido varias. No es raro que el proceso de conversión cancele. Hay que detectar, digamos, generalmente son objetos que quedaron mal formados, que vienen de versiones anteriores. A veces alcanza con borrar ese objeto, a veces hemos distribuido un objeto y vuelto a consolidarlo en 9.0 y ahí funciona. Y algunas otras veces, bueno, han sido problemas que hemos tenido que reportar a Artech para encontrarle determinada solución. Los motivos son bastante variados y a veces se solucionan haciendo una limpieza en la KB de 9.0. Bueno, hay que estudiarlo un poquito más en detalle. Si viendo el error a veces es más fácil solucionarlo. Excelente. Creo que después las otras que nos pregunta Freddy, por ejemplo, con respecto a la migración de Visual Fox Pro, si Freddy nos pregunta si es posible pasar, digamos, de una a Evolution 2. El GeneXus 7.5, por ejemplo. No, del 7.5 es lo que comentaba hace un ratito, hay que hacer una conversión a GeneXus 9.0 y luego, no sé si es totalmente obligatorio, yo lo hago de esa forma, paso por GeneXus 9.0 y después de GeneXus 9.0 paso a la Evolution 2. Digamos, no hay por qué pasar por las versiones intermedias, pero GeneXus Evolution 2 creo que necesita tenerlo eso de esa forma. Bueno, no sé si les parece. Yo igual me voy a quedar con toda esta lista de preguntas. Si me queda alguna sin contestar, luego trato de encontrar y lo respondo. Y si no, en la presentación está mi mail, que es ealmeida@concepto.com.ui. Me mandan un mail y bueno, le trataré de contestar en la medida de lo posible y mis conocimientos. Les agradezco mucho y bueno, contento de haber tenido una tan buena audiencia como ustedes. Gracias a todos por participar.